La siguiente cápsula contempla 3 ejercicios de vectores extraídos del texto Física para Ciencias e Ingeniería, Raymond Serway, séptima edición. El primer ejercicio corresponde a la pregunta 6 del capítulo de vectores del volumen 1. ¿Cuál es la magnitud del vector v igual 10 y tongo menos 10k tongo metros partido por segundo? ¿Cuál es la magnitud? Para este problema, la idea es que los vayas resolviendo a la par. Puedes hacer un pausa en el video y responderlo en tus apuntes. La magnitud, dirección o longitud de un vector corresponde a cuánto mide este vector en el espacio. Es decir, con una wincha externa estamos midiendo su longitud. Y se puede determinar a partir del cuadrado de cada una de sus componentes. La forma de representar la magnitud o norma de esta manera: el cuadrado de cada componente, no estoy poniendo las unidades, pero al final sabemos que me tiene que llegar en metros, me tiene que quedar en metros partido por segundo. El cuadrado de esto más el cuadrado de la segunda componente y me queda la raíz de 200. Es decir, ¿cuánto mide este vector? Este vector mide 14,14 metros partido por segundo. Entre las alternativas posibles de este problema aparecía 14,1, lo cual es correcto. El 14.14 se aproxima el primer número y dejamos en 3 cifras significativas. La segunda pregunta de este mismo problema es cuál es la componente en la dirección y. Cuando hablamos de dirección en un vector nos referimos a los ejes y el eje completo, es decir, la dirección y puede ser positivo o negativo. Eso es el sentido, me indica los signos, pero dirección es el eje completo. Entonces está la dirección X, la dirección Y y la dirección Z en un sistema cartesiano. Nuevamente puedes parar el video para contestar esta pregunta. En este caso, el vector tiene solo dos componentes. Está en el eje X y en el eje Z. Está en un plano. Y en este plano no está la componente en Y. Es decir, ¿cuánto vale la componente en la dirección Y de este vector? Vale 0. El siguiente ejercicio corresponde al problema número 27 del mismo texto Física para Ciencias e Ingeniería. Una partícula se somete a los siguientes desplazamientos. Desplazamientos nos vamos a referir a vectores en el espacio. Desplazamientos consecutivos. Avanza 3.50 metros al sur, luego 8,20 metros al noreste y luego 15 metros al oeste. ¿Cuál es el desplazamiento resultante? La idea es que lo puedas realizar de manera gráfica y de manera algebraica. Puedes parar el video en este momento. Lo primero, siempre al resolver problemas vectoriales, es tener un sistema de coordenadas, desde donde aparecen nuestros vectores. En nuestro sistema de coordenadas identificamos norte, sur, este, oeste, que en otros elementos podría ser el eje Y y el eje X. Primero, el cuerpo se mueve 3,50 metros al sur. 3,50 metros al sur lo podemos escribir como el vector desplazamiento 1 menos 3.50 metros j tongo. ¿Cómo escribiríamos el segundo vector? El segundo vector es este desplazamiento, es 8,20 metros al noreste. Noreste. Tiene una componente en X y tiene una componente en Y. ¿Cómo puedo sacar las componentes de este vector? Las componentes de ese vector se pueden determinar a partir de las componentes por medio de trigonometría. Lo que sabemos al decir que son 8,20 metros es la magnitud del vector. Sabemos la longitud. Y al decir noreste, consideraremos que se mueve 45 grados en esa dirección. Ahora, sabiendo que esto es 45 grados y que esto puede formar un ángulo recto, acá también habrán 45 grados. Consideremos que acá está el ángulo.
Entonces, para determinar la componente en y, diremos que es coseno 45 por esta longitud. Es decir, esta es la componente en y para la componente en x será el coseno, que es el cateto opuesto. Y esta es una forma de expresarlo. Ahora, resolviendo estas componentes, tendremos una componente en el eje x y una componente en el eje y. ¿Cómo resolvemos ahora el tercer desplazamiento? En el tercer desplazamiento, el cuerpo se mueve 15 metros al oeste, es decir, hacia la izquierda. Podemos responder ahora la pregunta, pues el vector desplazamiento resultante será el vector que va desde el origen hasta donde termina el movimiento. Y por otra parte, si sumamos cada uno de los tres desplazamientos, tenemos un vector resultante. Recordar que la suma de los vectores es un nuevo vector y la resta de los vectores también es un nuevo vector. El tercer ejercicio corresponde al problema 35 del texto Física para Ciencias e Ingeniería. Tenemos dos vectores en las tres direcciones, vector A y el vector B. Me piden determinar la magnitud de las siguientes operaciones. C igual el vector C, que es A más B, y el vector D, que es 2 por A menos B. Antes de continuar, puedes poner pausa en el video para resolver este problema. El primer problema A, cuando sumo dos vectores, tengo el vector A y tengo el vector B. La forma algebraica de sumar vectores es componente a componente, es decir, sumo las componentes en X con la componente en X del otro vector y me da 5 y tongo, 5 metros y tongo. En el caso de la componente en el eje Y, menos 4 más 3 me da menos 1 y 4 menos 7 me da menos 3 catongo. Para obtener la magnitud del vector, lo que debo hacer es la magnitud, longitud o norma del vector, se expresa de esta manera, y es el cuadrado de cada componente. Al realizar el cuadrado de cada componente, me queda la raíz de 35 metros cuadrados, es decir, este nuevo vector C mide 5,92 metros. Podrías comprobarlo dibujando estos vectores en un sistema cartesiano. Por otra parte, el punto B de este problema me dice 2A menos B. Lo primero es multiplicar el escalar por el vector. Y recordar que cuando multiplicas un escalar por un vector, sigue siendo un vector. Simplemente que el escalar lo amplifica o lo reduce. Menos este vector, el vector B. ¿Qué hace un signo menos delante de un vector? Invierte el sentido. Ojo, que vamos a conservar la misma dirección, el vector va a conservar la misma magnitud, pero en sentido contrario. El vector resultante es un nuevo vector que al sacar la magnitud, nuevamente el cuadrado de cada componente, y me da la longitud resultante del vector D. Gracias.